Bien, jóvenes, continuando con el análisis de los movimientos, ya en el video anterior estudiamos el lanzamiento vertical, vimos cómo funciona el movimiento, analizamos la gravedad y las fórmulas con las que trabajamos. Aquí sería el lanzamiento horizontal para, ¿sí? Una partícula se lanza horizontalmente y ella adquiere el movimiento adquiere esta forma, ¿sí? ¿Por qué se le llama en dos dimensiones? Porque el movimiento se divide en dos. Lo que causa el movimiento, la velocidad, ¿sí? Siempre se va a mantener constante, el movimiento uniforme. Cuando la velocidad es constante, el movimiento es uniforme. Pero ella, la partícula, si ustedes ven, ella sigue hacia adelante, ¿sí? Porque ella sigue hacia adelante, pero bajando. Y cuando baja, actúa, ¿quién? Lo estudiamos en el video anterior, la aceleración. Entonces tenemos otra velocidad, una componente de la velocidad que está influida por la gravedad, ¿sí? La aceleración de la gravedad. Entonces tenemos el movimiento uniforme y un movimiento acelerado, ¿sí? ¿Acelerado por qué? Porque actúa la gravedad. Entonces, la velocidad, ¿sí? Inicial es la misma velocidad x, esta que está aquí. La velocidad en y, porque hay una velocidad, una componente de la velocidad en y, ¿sí? Que es influida por la gravedad, ¿sí? Esas dos velocidades esas dos velocidades son diferentes y son calculables. La velocidad, ¿sí? La velocidad real o la velocidad de la partícula en un punto, en cualquier punto de su movimiento, es un análisis con el teorema de Pitágoras de las dos velocidades que influyen en el movimiento. La fórmula para calcular la distancia recorrida, la fórmula para calcular la altura. Aquí para la distancia recorrida la vamos a utilizar la letra X y para calcularla para la altura vamos a utilizar la letra Y. Bien, y como ya hice unas modificaciones en la pizarra, tenemos esta D para desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Bueno, es la posición de la partícula en un tiempo determinado. Bien, ¿cómo lo calculo? Bueno, con la distancia que recorre en ese tiempo, la altura que ha recorrido en ese tiempo me genera el desplazamiento en un tiempo determinado. Es otro análisis de Pitágoras. Si ustedes se ponen a ver, la altura y, la distancia recorrida x forman un triángulo rectángulo y la hipotenusa es la distancia, es el desplazamiento. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Voy a editar aquí el enunciado, ustedes después lo copian. Un avión se encuentra a 1200 metros de altura y que viaja a una velocidad de 234 kilómetros sobre hora. Deja caer un paquete. Pregunta: ¿a qué distancia del sitio de donde se dejó caer llegará el paquete? Otra pregunta: ¿con qué velocidad? Otra pregunta: ¿cuánto tiempo tardará en caer? Otra pregunta: ¿cuál es el ángulo de desviación del paquete con respecto a la vertical? Esa última pregunta la voy a ampliar, no solo con la vertical, sino que también lo voy a hacer con la horizontal para que ustedes vean cómo se hace. Bien. Bien, aquí tenemos lo que nos describe el ejercicio. Un avión está viajando a una velocidad de 234 kilómetros sobre hora y tiene una altura de 1200 metros. Deja caer un paquete. ¿Sí? Me preguntan, ¿a qué distancia cae el sitio? Esta es la distancia, esto que está aquí, X. ¿Con qué velocidad? ¿Cuánto tiempo tardará en caer? ¿Cuál es el ángulo de desviación del paquete con respecto a la vertical? Si ustedes se ponen a ver, esta es la vertical. Y el ángulo que me está pidiendo es este. Lo voy a llamar θ. Bien. Bueno, calculemos. Allá tenemos las herramientas.
Bien, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué distancia cae del sitio de que es lanzado? Entonces, sabemos que X va a ser igual a ¿quién? Según las herramientas que tenemos allá, a la velocidad en X por el tiempo. ¿Sí? Perdón por algo que se me estaba pasando. Recuerden que en este ejercicio interviene la gravedad, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Eso es un dato que no nos lo da el ejercicio, pero que es tácito en el momento que estamos trabajando con esta altura. Juro, el movimiento está influenciado por la gravedad. Bien, para calcular la distancia, necesito la velocidad en X, que ya la tenemos, 234 kilómetros sobre hora, transformado, pues no voy a hacer ese cálculo, va a ser 65 metros sobre segundo. Ustedes lo hacen. Y el tiempo que tarda en caer. Ese tiempo que tarda en caer es el tiempo de la pregunta, el tiempo que tarda en caer. Bueno, o sea, el tiempo que tarda en recorrer esta distancia es el mismo tiempo que tarda en caer. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que calcular ese tiempo a juro y así matar dos pájaros en un solo tiro. Respondemos esta pregunta y nos quedan los datos para responder esta. El tiempo sería, vamos a ver qué fórmulas tenemos con tiempo. Miren esta. Vale. Altura va a ser igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Tenemos la altura? Sí, mírenla. La altura son 1200 metros. Tenemos la gravedad, es un dato que está ahí. Solamente despejamos el tiempo. Sería la raízota cuadradota de 2 veces la altura entre la gravedad. Bien, sustituimos y eso me quedaría. Vamos a hacerlo aquí. La raízota cuadradota de 2 por 1200 metros entre 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? No nos va a quedar, con esto se me va, el cuadrado se me va con la raíz, no se simplifica y el tiempo va a ser igual. Calculadora con eso. Bien. Ya hicimos el cálculo, 15,64 segundos, ya tenemos el tiempo que tarda en caer. Ahora vamos con ese dato, calculamos la distancia. Va a ser igual a la velocidad en X. ¿Cuánto nos dio? 65 metros sobre segundo por el tiempo que tarda en caer, que es 15,64 segundos. Ustedes van a encontrar en los textos que ese tiempo también lo llaman el tiempo máximo. ¿Sí? Bueno, ese es el tiempo máximo. ¿Qué es el tiempo máximo? Es el tiempo que tarda en caer, tocar el objeto, el piso. Bien, calcula. Bien, eso me daría 1016,6 metros. Ya respondimos dos preguntas. El alcance ya está listo, el tiempo que tarda ya está listo. Viene ahora la velocidad del objeto o qué velocidad lleva el objeto en el momento de caer. Esa yo la llamé velocidad final, ¿sí? O simplemente B, lo pueden llamar como B, pero yo voy a hacer velocidad final. Entonces, la velocidad que tiene el objeto en el instante de caer, esa fórmula también la tenemos aquí. Mírenla, ¿sí? ¿Cuál es esa velocidad? Bueno, es la relación que tiene la velocidad en X con la velocidad en Y. Esa es esta velocidad, la velocidad en un instante o en un tiempo específico. En el caso del ejercicio, el tiempo específico es el tiempo que tardó en caer. Bueno, ya tenemos la velocidad con la que arranca, pero no tenemos la velocidad en el eje de la Y. La calculamos. Sería velocidad en Y va a ser igual, aquí tenemos la fórmula, gravedad, que es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo. ¿Cuánto me dio ese tiempo? 15,64. 15,64 segundos al cuadrado, y todo eso, perdón si queda torcido, entre 2. Calculadora con eso. Bien, ya calculamos X. Ahora, vamos con la velocidad final o la velocidad que lleva el objeto en el momento de caer al suelo, ¿sí? O de tocar el suelo. Yo lo coloqué velocidad final, pero
Miren esto, ustedes lo pueden colocar también como B. Y esa velocidad es la interacción que tiene la velocidad en X con la velocidad en Y. Y se esta velocidad, recuerden que les dije al principio en los videos, ¿sí? Es la velocidad en un instante de tiempo, pero en este caso, en el ejercicio, ¿cuál es ese instante de tiempo? En el momento que cae al piso, que es el tiempo total. Bien, ya lo tenemos aquí. Bueno, como ya tenemos la velocidad en X, que ese es un dato que nos da el ejercicio, pero nos falta la velocidad en Y, que es la velocidad que va para acá. Bien, ¿cuál es la fórmula? Aquí la tenemos. Velocidad en Y va a ser igual a la gravedad por el tiempo y ya, más nada. No vas a volver a cometerlo dos veces. Sustituyo, velocidad en Y va a ser igual a 9,81 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos tardó en tocar el piso? 15,64 segundos. Velocidad en Y va a ser igual, segundo con segundo se me va, calculadora con eso. Bien, sería bien, calculadora con eso y nos dio 153,42 metros sobre segundo. Bien, hasta aquí vamos bien. Bien, ya teniendo la velocidad en X, que fue un dato original del ejercicio, y ya vimos, habiendo calculado la velocidad en Y, simplemente aplicamos la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta que está aquí. Bien, entonces sería la velocidad, bueno, yo lo llamé velocidad final, voy a llamarlo aquí velocidad final o velocidad de Pedro, como ustedes quieran, va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X, que sería 65 metros sobre segundos al cuadrado, más la velocidad en Y, que es 153,42 metros sobre segundos, y todo eso al cuadrado, y calculadora con eso. Ya habiéndolo calculado, me da 166,6 metros sobre segundo. ¿Bien? Y ya con eso creo que tenemos todas las respuestas, pero déjenme verificar. Vamos a ver ya a qué distancia del sitio donde se dejó caer llegará el paquete. Listo, aquí está, la tenemos la X. ¿Sí? ¿Con qué velocidad? También ya lo tenemos. Bien, ya tenemos la velocidad, nos faltan es el ángulo. Recuerden que yo les dije que no solamente iba a calcular este ángulo, sino también el ángulo con respecto a la horizontal. El ejercicio me pide el ángulo con respecto a la vertical. Voy a borrar aquí. ¿Sí? Bien, ¿cómo voy a calcular este ángulo? Voy a trabajar con los 1200 metros del dato original y los 1016 metros, 1016,6 metros, ¿sí? Que nosotros calculamos la distancia. Bien, ¿qué es eso? ¿Cómo va a aplicar? Si ustedes se van a ver, este lado con respecto al ángulo es el cateto opuesto. Este lado con respecto al ángulo es el cateto adyacente. Bueno, esto es un triángulo rectángulo lo que se está formando aquí. Es rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto. Bueno, entonces aplicamos que la tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería Y. Sustituimos, sería tangente del ángulo va a ser igual. Cateto opuesto, 1016,6. Cateto adyacente, 1200 metros. Bien, entonces, tita va a ser igual. Para quitarle el ángulo, aquí la razón trigonométrica al argumento, lo pasamos al otro lado como tangente a la -1 de todo lo que está allá. Metro con metro se me va. Listo, para que calculadora con eso.
Y después de calcular me da el ángulo 40.27 grados. Ahora voy a calcular este ángulo, lo voy a hacer con otro color, solo por deporte. ¿Sí? Solo por deporte. Sería igual, con respecto a alfa, tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, en este caso sería la altura y, y cateto adyacente, que en este caso sería x. ¿Sí? Entonces sería alfa va a ser igual a a tangente a la menos 1 de y sobre x. Alfa va a ser igual tangente a la menos 1 de, ¿quién es y? 1200 metros sobre x, que fueron 1016.6. Calculadora con eso. Bien, y ese cálculo me daría 49.7 grados. Si ustedes observan, están todos bien porque serían 40.27 más 49.7 más 90, y eso me estaría dando 179.97. Un pequeño error decimales. La suma de los ángulos internos de todo triángulo debe dar 180 grados, y este pues se acerca bastante. Y ese es el ejercicio.